Muy buenos días, jovencitos. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, como vemos ahí un triángulo y un cuadrado, también vamos a analizar y trabajar con una figura más, que es un rectángulo. Entonces, el tema de hoy va a ser perímetros. Perímetros, obviamente, de las figuras geométricas. Vamos a ver su definición y vamos a calcular también las longitudes de los lados de dichas figuras. Empezamos entonces. Perímetro es la longitud del contorno de una figura. Es decir, que yo para calcular un perímetro vamos a calcular sumando las longitudes de los lados de dicha figura. En este caso puede ser un triángulo, un rectángulo, puede ser un cuadrado, e incluso de una circunferencia, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Primera figura geométrica. Prestamos entonces bastante atención y aprendemos a calcular perímetros. Ya, de manera práctica, de manera sencilla. A ver, tengo mi triángulo, tiene 3 lados. Ya voy a colocarles las longitudes de los 3 lados de dicho triángulo. ¿Cuánto viene a ser el perímetro en este caso? Sabiendo que el perímetro se calcula sumando las longitudes de los lados de esta figura. Sumo entonces 7 más 9 más 11. Repito, el 27. orden no tiene nada que ver, ¿ah? No tiene nada que ver el orden, ¿ya? Tú puedes empezar con 11, luego con 9, luego con 7. No hay problema, porque al final de cuentas estás sumando. Entonces, en este caso vamos a decirle 7 más 9 más 11. ¿Cuánto sale la suma? ¿Cuánto sale aquí? 27. 27. Pero para perímetro me tienes que decir las unidades de longitud. ¿27 qué, profesor? 27 metros. ¿No ves que los 3 lados están en metros? Entonces el perímetro, al ser suma de longitudes, también tiene que estar en metros. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Siguiente ejercicio. ¿Cuál será el perímetro de este rectángulo? Yo voy a calcular su perímetro. Recuerden que si es un rectángulo, los lados opuestos son congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Que las longitudes de sus lados opuestos son iguales. ¿Ya? Si aquí mide 13, él también mide 13 metros de longitud. Si él es 5, aquí también tiene que ser 5 metros. Por lo tanto, el perímetro del rectángulo va a ser la suma de longitudes, pero de sus 4 lados, de los 4. ¿Ya? El orden no tiene nada que ver, repito, ¿ya? Pero 5 más 5 más 13 más 3. 5 más 5, 10. Acá hay 26. 10 más 26, el perímetro es 36 metros. Ya, siempre tienes que colocar las unidades en metros, de acuerdo al problema. Ya, ahora lo que vamos a ver, recuerda, vamos a ver al cuadrado, ¿ya? Pregunta, ¿el cuadrado todos sus lados cómo son? Las longitudes de sus lados cómo Iguales. son. Todos son iguales, perfecto. Entonces mira lo que voy a tener, ¿ya? Si yo digo que este lado mide 14, sus otros 3 lados, ¿cuánto tienen que medir? 14. 14, porque todos sus lados son iguales, son congruentes. Ya, entonces ahí tengo. 28. Ya, quiero su perímetro. O sea, 14 más 14 más 14. Pero mira, ve, yo lo que voy a hacer aquí, voy a hacer producto. ¿Por qué, profe? Como estoy sumando 4 veces, estoy sumando 4 veces el 14, 1, 2, 3, 4, entonces mejor hago multiplicación. El perímetro va a ser 4 veces, o sea, 4 por la longitud de su lado, que es 14. Ah, ya, entonces también puedo colocar de frente como 4 por 14. Así es. Y es igualito, porque yo multiplico, me sale 56. Sumo,
también es 56. Mejor lo abrevio haciendo un producto, multiplicando por 4 en la longitud de un lado. Entonces acá sería 56 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que todos los lados tienen por unidad de longitud el centímetro. Entonces el perímetro también va a salir en centímetros. ¿Ya? Ahora, continuamos. Ahora vamos a ver, mira, pero ahora de una manera general, ¿ya? Sin conocer nosotros la longitud de los lados, sino vamos a tener ahora variables. Ejemplo, mira, ve. Tengo mi triángulo. ¿Cuál va a ser el perímetro de dicho triángulo? Al perímetro lo estamos representando con la letra P mayúscula, ¿ya? ¿Cuánto viene a ser el perímetro aquí? En ese triángulo. A más B más C. A más B más C. Así es, porque su longitud de este lado es A, de este lado es B y de este lado es C. Por lo tanto, el perímetro es A más B más C. Pero recuerda, también pudiste haber dicho C más B más A. Repito, no tiene nada que ver el orden, ¿ah? Ya, pero solamente por una cuestión así de orden le vamos a colocar que el perímetro es A más B más C. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Ahora, mira, a ver. Muy similar al cuadrado, vamos a ver ahora a un triángulo, sí, pero a un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir un triángulo equilátero, profesor? Cuando las longitudes de los lados de dicho triángulo son iguales. Las longitudes de sus tres lados son iguales. Es decir, cualquier letra, variable. Si yo le digo que un lado del triángulo equilátero es L mayúscula, los otros dos lados también son L, porque es un triángulo equilátero. Profe, ¿y su perímetro cuánto va a ser? L más L más L. 3 veces. Ahí. Profesor, pero si es L más L más L, eso es 3L. Sí. Entonces el perímetro de un triángulo equilátero es 3 veces la longitud de uno de sus lados. Ahí tengo. Y ya tengo mi perímetro ya. 3 veces la longitud de uno de sus lados. Ahora sigamos. Vamos a ver ahora del rectángulo. ¿Cuál vendría a ser su perímetro? A más A más B más B. Ya, claro. Sería aquí lo siguiente, ¿no es cierto? A más A más B más B. Profesor, pero yo puedo sumar. ¿Cuánto es A más A? A más A, 2A. 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 ¿Y B más B? 2B. 2B. Entonces su perímetro también del rectángulo va a ser lo de amarillo más lo de azul que vendría a ser B. 2A más 2B. Suficiente. Ahí nada más. Suficiente. Ahora vamos a ver del cuadrado. Ya, el perímetro de un cuadrado. Tiene todos sus 4 lados son congruentes, mira, ve. A más A. Ah, profe, ¿cuánto sale entonces el perímetro? ¿Cuánto vendría a ser el 4A. perímetro? 4A. 4A. Claro, 4 veces A. Ya sabemos ya que A, voy a sumar, ¿no es cierto?, la longitud del lado A, pero 4 veces. Ya, pues, profe, es el perímetro, entonces es 4A. Así es. Y no se olviden algo muy importante. El perímetro, al ser suma de longitudes, sus unidades son centímetros, metros, kilómetros. Todo lo que sea longitud, tienes que colocarlo en el perímetro. Ya, eso va a depender también los lados de las figuras geométricas, dependiendo en qué unidades están. Si están en centímetros, el perímetro está en centímetros. Si están en metros, el perímetro tiene que estar necesariamente en metros. Ya, jovencitos, entonces continuamos ahora sí. Ejercicio número 1. Un lado de un triángulo equilátero mide 83 centímetros. Calcular el perímetro del triángulo. Entonces, triángulo equilátero
sus tres lados tienen la misma longitud. ¿Ok? Profesor, entonces el perímetro, como son tres lados, es 3 por 83. Así es, ¿ya? Lo abreviamos entonces, 3 por 83. Yo multiplico y me sale 249. Pero si un lado está en centímetros, el perímetro también tiene que estar en centímetros. 249 centímetros. ¿Ya? Centímetros de longitud, que vendría a ser la alternativa C. Sigamos. El perímetro de un terreno que tiene la forma de un triángulo equilátero es 741 metros. ¿Cuánto mide el lado del terreno? Recuerda que en el ejercicio me está diciendo el perímetro. Ahora yo tengo de dato el perímetro y quiero calcular cuánto mide el lado del terreno, que es la forma de un triángulo equilátero. Entonces aquí yo le digo que el lado del triángulo, ¿ya? Sea L. Pero por dato del problema, el perímetro me dice que es 741 metros. Pero de aquí, de mi gráfico, no se olviden, por favor, de mi gráfico. El lado, mira cuánto vale. L, L y L. Ah, profe, va a sumar. L más L más L. 3 veces L. Eso es de la figura. Pero por el dato, aquí le doy check. L es 741. Entonces, igualamos. Formamos la ecuación. Profe, pero es 3L. Claro, 3L. Y una vez que yo digo que 3L es igual a 741, paso a dividir de manera directa. 3 multiplica 3 pasa a dividir. Y va a ser L, el lado, la longitud del lado va a ser 741 tercios. Divido y me sale, es una división exacta. Me sale que la longitud de dicho lado es 247 metros. Fíjate, el perímetro está en metros, entonces la longitud del lado del triángulo también está en metros. Y vendría a ser la alternativa C. Profe, se divide, ¿no? Se divide para calcular la longitud del lado. ¿Ya? Por eso, tío, lean bien el ejercicio, pues, ¿qué te está pidiendo? ¿Ya? Siguiente, ahí. Ahora me dice que el perímetro de un terreno tiene la forma de un triángulo equilátero, pero ahora, esta vez, el perímetro tiene 10.035 metros. Con ello te pide calcular el lado del terreno. Bien, jovencitos, entonces, en este caso, como tengo que el perímetro es 10.035, ¿qué operación matemática hacemos directamente? Entre 3. Dividimos entre 3. No es como 3 lados iguales, entonces dividimos en este caso. X más X más Claro. X Yo le igual puedo a... colocar que el lado es X. Y entonces X es 10.035 entre 3. Lo puedo colocar de manera directa, sin problemas. ¿Ya? Entonces ahí dividimos. Vendría a ser la longitud del lado, vendría a ser cuando dividimos 3.345 metros de longitud. Él vendría a ser la medida del lado del terreno, que en este caso le hemos colocado X. La variable no tiene nada que ver. Puedes colocarle L, X o cualquier otra letra, otra variable. No interviene en nada en la solución y en la respuesta del ejercicio. Veamos ahora el siguiente ejercicio. El perímetro de la figura es 87 unidades de longitud. Calcular el valor de X. El dato del problema es que el perímetro es 87 unidades de longitud. Nosotros vamos a trabajar solamente con 87, ¿ya? Estas unidades de longitud que dice U se refiere obviamente a quién, que puede ser centímetros o puede ser metros, pero no interviene en el problema. Lo que yo voy a hacer, y el perímetro de este triángulo que es dato, el perímetro es la suma de longitudes. Es decir, se va a formar una ecuación. X más 2X más 4 más 3X más 5
El que es el perímetro, por dato del problema, debe ser igual a 87, formándose obviamente una ecuación donde yo voy a sumar términos semejantes. ¿A qué me refiero cuando te digo términos semejantes? A los siguientes, ¿ves? Mira, x más 2x más 3x. ¿Cuántas x hay hasta ahí? 6x. 6x. Y ahora sumo los números. 4 más 5. ¿Cuánto me tiene que dar ahí? 9. 9. Perfecto. Entonces aquí va a ser 6x más 9 igual a 87. Donde este 9 que tiene más, ¿cómo pasa? Porque yo quiero que las Restando. x restando, pasa con signo cambiado. No es como las x ya están a la izquierda, entonces el método era las x a un lado de la igualdad, en este caso a la izquierda, y los números se van a la derecha. Pero cuando pasas de izquierda a derecha, si es con más 9, va a pasar inmediatamente a restar. Va a ser menos 9. ¿Cuánto es 87 menos 9? Si el 9 está pasando a restar. 87 menos 9. 78. 6x viene a ser igual a 78. El 6 sabemos que pasa a dividir, porque el 6 está multiplicando a x. X es igual a 78 entre 6. Acá ves, x es igual a 78 entre 6. Y 78 entre 6 es 13. ¿13 qué? Las mismas unidades de longitud. La alternativa, en este caso, es la alternativa D. Sigamos entonces con los ejercicios. Ahora ya hemos visto triángulos. Ahora vamos a ver otra figura geométrica, que en este caso vamos a ver al rectángulo. En un rectángulo, el lado mayor mide el doble del menor. Si el perímetro es 48 metros, ¿cuánto mide el lado mayor? Graficamos el rectángulo. Recuerden que un rectángulo, sus lados opuestos son congruentes. Quiere decir que tiene la misma medida. Entonces, si al lado menor, ejemplo aquí, le digo que mide X, el lado mayor me dice que es el doble. ¿Qué me está diciendo, jovencitos, ahí? Si me dice que es el doble. 2x. 2x. Entonces, el lado mayor va a ser 2x. Y ahora recuerda, es un rectángulo. Si aquí es 2x, él también mide 2x, ¿ves? Misma longitud. Profe, ¿qué significa esta rayita? Que son iguales. Ya, entonces si aquí hay x, aquí también ¿cuánto es? X. Dato del problema. El perímetro es 48 metros, pero el perímetro aquí es la suma de las longitudes de todos los lados. X más 2x más 2x. Ese es igual a 48. Dato del problema. Ahí. ¿Cuántas X hay, jovencitos? ¿Cuántas X hay? 6. 6X. Y eso es igual a 48 metros de longitud. X, el 6 pasa a dividir a 48, sería 48 entre 6. Divide. 48 entre 6, ese es 8 metros. 8. Pero recuerda, profe, marco la C. Esta es la respuesta, ¿no? No. A ti te dicen cuánto mide el lado mayor. Y el lado mayor no es X, sino 2X. Ya, él es lado mayor. Por lo tanto, mi respuesta es 2 por 8, que va a ser 16. 16 metros de longitud. La alternativa B. Continuamos entonces. Ahora me dice que en un rectángulo el lado mayor mide el triple del menor. Y ahora el perímetro es 96 metros. ¿Cuánto mide el lado mayor? Recuerden, jovencitos, que vamos a graficar nuestro rectángulo. ¿Ya? Obviamente, pues que aquí, esta longitud que estás viendo acá, que me dice 2 rayitas,
es mucho mayor que él. Pero hay un dato que me dice que es el triple. Al menor yo le voy a decir que es X. Entonces, el lado mayor mide el triple, 3X. 3X aquí también tiene que ser 3X. Lados opuestos son congruentes, XX. Dato del problema. El perímetro ahora me dice que es 96 metros, mira, a ver. ¿Y qué es el perímetro? Es la suma de todas las longitudes de dicho rectángulo. O sea, profesor, voy a sumar y voy a igualar al dato, ¿no? Que me dice que es 96. Así es. Sumamos todas las longitudes y ese va a ser igual a 96 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, ¿ves? 3X más 3X más X, 7X más X, 8X. 8X es igual a 96. ¿El 8 cómo pasa? ¿Cómo está pasando el 8? División. División, dividiendo 96 entre 8. 96 entre 8, 12. Profesor, la respuesta, no. ¿Qué te piden a ti? ¿Cuánto mide el lado mayor? Y el lado mayor es el 3X. Ah, profe, entonces es 3 por 12. Claro, porque se está multiplicando. 3 por X, que es 12. Ese es el lado mayor, que es 36 metros de longitud. Alternativa D. Y solución de mi ejercicio.